que quede bien. ¿Ustedes están viendo la presentación ahí a pantalla completa? Sí. Vale, Sí, profe. perfecto. Ponemos a grabar entonces para que no lleguen. Y arrancamos. Hoy vamos a ver entonces ciclo de máquinas térmicas de vapor. Ciclo de máquinas térmicas a vapor. Para eso vamos a hablar un poquito de qué es un ciclo, ¿sí? Nosotros decimos que tenemos un ciclo cuando tenemos una serie de procesos donde una sustancia parte de un estado, realiza esa serie de procesos y vuelve al estado original, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos un ciclo. Y por otro lado, aquí llamamos máquinas térmicas. Tenemos una máquina térmica cuando tenemos una instalación o un dispositivo cuyo objetivo es producir trabajo a partir del calor, o lo que es lo mismo, transformar calor en trabajo operando cíclicamente. Así que ahí inclusive en el título habría una redundancia, porque al ser máquina térmica ya automáticamente pasa a estar incluido el concepto de ciclo. Y vapor, porque bueno, porque vamos a trabajar con una sustancia que está en su zona de cambio de fase, donde en determinadas partes del ciclo va a estar en estado líquido, en otra parte va a estar en estado gaseoso, en alguna parte va a estar como un vapor húmedo, es decir, como una mezcla del estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? Eso a modo de aclaración acerca de qué tema tenemos que ver hoy. ¿Qué es fundamental para esto? Y bueno, fundamental para esto es lo que vimos anteriormente, que era el tema de vapores, donde habíamos visto los conceptos generales de vapores, comenzando con la isoterma de Andrew, las isóbaras, la zona heterogénea, la campana. Vimos cómo se trazaba el diagrama TS, cómo se calculaban las propiedades y cómo se obtenían las propiedades a partir de tablas o de gráficos. Todos esos temas son básicos, fundamentales para este que vamos a ver. Bueno, este tema nace con la termodinámica prácticamente a partir de la invención de la máquina de vapor. ¿Sí? Ustedes sabrán, al inicio de la primera revolución industrial se inventó o se desarrolló la máquina térmica en base a vapor y de la combustión de un hidrocarburo, ¿sí? Y a partir de ahí justamente se desarrolló la termodinámica. Cuando nosotros tenemos una máquina térmica, uno de los intereses desde el punto de vista termodinámico va a ser caracterizar el comportamiento de esa máquina térmica. Nos va a interesar de alguna forma calificarla, evaluarla, ¿sí? Y eso lo podemos hacer a partir de lo que se conoce, de lo que ya habíamos visto, a partir del rendimiento térmico de esa máquina térmica. El rendimiento térmico lo habíamos definido como el cociente entre el trabajo neto que producía esa máquina térmica sobre el calor que me consumía a alta temperatura. Recordemos que un ciclo necesita como mínimo para operar dos fuentes de calor. Una que ceda calor y otra que absorba calor. ¿Sí? Entonces, el calor que se obtiene o que me cede de la fuente de alta temperatura era el Q sub 1 y el cociente entre el trabajo producido y ese calor que me cede de la fuente de alta temperatura
era lo que conocíamos como rendimiento térmico, ¿sí? Que este rendimiento térmico habíamos visto, o habrán visto ustedes también, que en el mejor de los casos anda en aproximadamente el 70%, 0,7. ¿Sí? Es decir, si yo acá tengo 100, acá obtengo nada más que 70. ¿Sí? Inclusive si uno hace cálculos de máquinas ideales, reversibles, tenemos valores cercanos a eso. Y este rendimiento térmico no considera una serie de factores que también son importantes a la hora de la instalación de una o de la evaluación de una máquina térmica o de una instalación destinada a producción de trabajo. ¿Cómo pueden ser los costos de instalación? Entre los costos de instalación están el costo de adquisición o de fabricación de esa máquina térmica, los costos de operación de esa instalación, y los costos de mantenimiento de esa instalación. Está relacionada, el rendimiento térmico está relacionado sobre todo con el costo relativo al combustible que me está consumiendo para generar esta cantidad de calor Q sub 1. ¿Sí? Esta cantidad de calor Q sub 1 va a ser directamente proporcional a la cantidad de combustible que yo consumo. Ese combustible puede ser desde un hidrocarburo como fuel oil o gas natural, hasta el calor producido por una planta solar o una planta de energía nuclear. Pero en este rendimiento térmico no están considerados estos factores que tengo listados aquí. ¿Sí? Podría darse el caso de que exista una máquina que tenga un muy buen rendimiento térmico, pero que sea extremadamente costosa, que tenga un costo inicial extremadamente alto, debido a sus dimensiones, debido a los materiales con los que tienen que estar construidos. Imagínense si desarrollamos una máquina, pero para que esta máquina funcione tenemos que tener todos los intercambiadores de calor hechos de una aleación de oro y plata, de metales preciosos. Entonces, podría tener un rendimiento térmico muy bueno, pero su costo sería extremadamente alto. Y algo así también sucede con la operación y el mantenimiento. Podría hablarse de una instalación que tenga buen rendimiento térmico, pero que sea muy difícil de operar, que sea muy inestable, que haya que estar permanentemente atendiéndola, regulándola, o que se descomponga muy frecuentemente, y que haga que el mantenimiento sea muy caro o que se degrade. Imagínense una máquina que opere con un fluido que sea muy corrosivo, que haga que se degraden todos los materiales y que entonces constantemente haya que estar haciéndole mantenimiento. Eso no se reflejaría en este rendimiento térmico. Entonces, a los efectos de comparar de forma un poquito más integral los diferentes ciclos, vamos a hablar también, o vamos a evaluar lo que se conoce como la relación de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir la relación de trabajo? A la que vamos a denominar R sub W, como la potencia útil que me entrega la instalación, que sería aproximadamente lo mismo que el trabajo neto, lo único que acá hablamos de potencia porque hablamos todo en la unidad de tiempo, dividido la potencia total instalada que tenemos en esa planta o en esa instalación. ¿Sí? La potencia total instalada tiene alguna relación directa con el costo de instalación, con los costos de operación y con los costos de mantenimiento. ¿Sí? En el sentido de que cuanto yo más potencia instalada tenga, más cara va a ser la instalación, va a ser el costo inicial, ¿sí? Va a ser la instalación la adquisición y la instalación de esa planta. Va a requerir más gastos de operación, más gastos de mantenimiento. ¿Sí? Y esta potencia útil, esta potencia es la que realmente me produce. ¿Sí?
Después vamos a ver ejemplos donde se va a poner de manifiesto cómo juegan estos dos factores y la importancia de ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Veamos el ciclo más sencillo que nos podemos imaginar para operar con un vapor, ¿sí? Que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot descrito con un vapor. Se puede hacer también el ciclo de Carnot con un gas, sin recurrir a la zona heterogénea. Pero con un vapor queda muy práctico, muy sencillo. Vamos a comenzar por el estado 1. ¿Sí? En el estado 1 nosotros tendríamos aquí líquido saturado. ¿Sí? Está la zona, está la campana que habíamos visto, diagrama TS. ¿Sí? Dentro de la campana tenemos una mezcla de líquido y vapor. A la izquierda acá tenemos los estados de líquido saturado, el punto crítico, y a la derecha los de vapor saturado. Entonces, nosotros tenemos que intercambiar calor con una fuente a alta temperatura. Tenemos que recibir calor de una fuente a alta temperatura. La fuente tiene temperatura constante, por definición, ¿sí? Entonces esa fuente me cede calor a temperatura constante y nosotros tenemos que este líquido saturado sufre un proceso de vaporización, ¿sí? También a temperatura constante. Para que sea totalmente reversible tiene que ser a la misma temperatura que la fuente, ¿sí? Acá les recuerdo que el proceso es a temperatura constante y también a presión constante, así que lo hace muy sencillo desde el punto de vista técnico. Imaginar que es solo un intercambiador de calor en el que se está recibiendo calor, y a la salida de ese intercambiador de calor, ¿sí? Que recibe un nombre especial porque es un equipo en el que se produce el cambio de fase, se produce el cambio de fase de líquido a vapor, entonces recibe el nombre de caldera o generador de vapor. Entonces a la salida tenemos vapor saturado, ¿sí? A una presión y temperatura elevada en relación con el resto del ciclo. A ese vapor saturado lo ingresamos a un equipo en el que se va a expandir y me va a producir trabajo. Ese equipo es una turbina, ¿sí? El proceso 2-3 lo hacemos en una turbina. Es una transformación, en este caso adiabática. Vamos a imaginarnos que todos los procesos son reversibles para ponernos en la mejor de las situaciones. Entonces, hacer una adiabática reversible es un proceso isentrópico. Y en esta turbina, entonces, el fluido se expande, pasa de una presión alta a una presión baja, me va a producir trabajo, ¿sí? Y también se va a producir una condensación de una parte de ese vapor. Acá tenemos 100% de vapor, acá ya aparece algo de líquido, ¿sí? Este es el proceso en el que se produce el trabajo que a mí me interesa, el 2-3. En 3 ya el fluido se encuentra a una temperatura cercana al ambiente y a una presión baja, ¿sí? Entonces a ese fluido que tiene un elevado contenido de vapor todavía, pero que ya tiene algo de líquido, lo metemos a un equipo que se denomina condensador, donde va a pasar, donde gran parte de lo que tengo en estado de vapor va a pasar al estado líquido. Pongámosle que aquí teníamos 80% de vapor, acá nos va a quedar nada más que el 20% de líquido para dar un par de valores orientativos. Entonces, a esto se lo denomina condensador. Como se condensa el vapor, tiene que ceder calor hacia la fuente fría, hacia la fuente que va a recibir el calor, que normalmente es el ambiente. Posteriormente a esta mezcla de líquido y vapor con gran cantidad de líquido, lo introduzco de nuevo a un compresor para que haga este proceso de compresión 4-1 hasta el estado inicial para cerrar el ciclo, ¿sí? Y en el que le aumento la presión y le aumento la temperatura. O sea, hago una compresión adiabática y por el efecto de esa compresión adiabática
parte de lo que yo tenía de vapor, ese 20% que tenía de vapor, se termina de condensar y acá tengo todo líquido saturado. Y ahí cierro el ciclo. Para hacer este proceso de compresión necesito consumir trabajo exterior, ¿sí? Y esto se hará en un compresor. ¿Sí? Entonces me quedan 4 transformaciones, 2 isotérmicas, la 1, 2 y la 3, 4, en el generador de vapor o caldera y en el condensador, y 2 adiabáticas reversibles o isentrópicas, la 2, 3 en la turbina y la 4, 1 en el compresor. ¿Sí? Y el ciclo entonces, a ver si me sale acá, recibiría calor a alta temperatura acá, ¿sí? Ahí recibiría el calor Q sub 1, ¿sí? Cedería calor a baja temperatura, vamos a ponerla hacia el ambiente en esta transformación 4-3, ¿sí? Obviamente tiene que recibir más calor que el que cede y me produciría el trabajo, a mí lo que me interesa es el trabajo producido, me produciría trabajo en la transformación 2-3 y me consumiría también algo de trabajo, ya vamos a ver que no es despreciable, en la transformación 4-1. ¿Sí? A ver, para repasar, a ver si puedo poner acá, sí, puedo poner acá los nombres. Este sería el Q1, el calor que yo recibo a alta temperatura. Este sería el Q2, calor que cedo hacia la fuente fría. Este sería el trabajo en la turbina. Y este sería el trabajo en el compresor. Se imaginarán ustedes que para que esto tenga sentido, yo tengo que producir más trabajo en la turbina que el que me consume el compresor. Si no, no obtengo nada útil. ¿Sí? Y que lo que yo obtengo como útil es la diferencia entre el trabajo producido en la turbina y el trabajo que me consume el compresor. A ese trabajo lo denomino trabajo neto. Y el rendimiento sería el cociente entre el trabajo neto, esa diferencia entre estos dos trabajos, y el calor que consumo a alta temperatura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos. Perfecto. Sí, escucho. ¿Por qué hay trabajo, dijo, en la transformación 4.1? En el ciclo Imagínate, 4.1. sí, claro. Imagínate que tenés un fluido que está a una presión baja, esto podría ser una presión inclusive inferior a la atmosférica, y tenés que impulsarlo, tenés que trasladarlo a ese fluido hasta una presión elevada. Esta presión podría ser una presión, por ejemplo, de 20 atmósferas. Entonces, para hacerlo sencillo, para que el fluido vaya desde una atmósfera hasta 20, no va a ir por sí solo, no va a ir alegremente. Como como tratar de elevar agua desde un estanque que está a 1 metro hasta un tanque que está elevado 20 metros. El agua no va a subir sola desde los 1 metro hasta los 20. ¿Sí? Tenés que gastar trabajo en una bomba para bombearlo desde abajo, desde la altura inferior hasta la altura superior. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos de un líquido hablamos de altura, pero la altura esa tiene relación con la presión. Acá también tenemos diferencia de presión. Tenemos una presión baja aquí y acá tenemos una presión elevada. ¿Sí? Entonces, para que el fluido fluya desde la presión baja hasta la presión elevada, necesitamos gastar trabajo mecánico y comprimirlo desde esa presión hasta la otra. ¿Entendí? Sí. Gracias. ¿Sí? Así. En cambio, el proceso 2-3 es el proceso inverso. Acá de 2 a 3 fluye espontáneamente, digamos, desde la alta presión a la baja presión. Inclusive yo lo podría hacer, dejar que se expanda solo nada más, espontáneamente, pero no lo hago, sino que Claro, lo hago claro. expandir a través de una turbina y cuando se expande, cuando circula, ahí me produce el trabajo.
Claro, se necesita el trabajo, claro. Bueno, acá ese sería el diagrama TS del ciclo. Acá tenemos a su vez el esquema de la instalación con los diferentes componentes. ¿Sí? En este tipo de instalaciones cada proceso se desarrolla en un equipo diferente. ¿Sí? Entonces, el estado 1 sería aquí a la entrada de la caldera o generador de vapor. Entonces, en esa caldera entra en estado líquido a alta presión y sale como vapor saturado. Entraría acá como líquido saturado en estado 1 y saldría como vapor saturado. Se le hace una rayita así con el agua acá debajo, en el líquido debajo, digamos, y la interfase para indicar que hay equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Entonces, en estado 2 tenemos vapor saturado a alta presión y alta temperatura. Entra a la turbina se indica con un trapecio y con un eje, con una flecha que sale, y ahí me produce el trabajo. Acá el trabajo está indicado con la letra L. ¿Sí? Este es un gráfico extraído del libro de García. En la turbina me produce el trabajo, esta turbina es adiabática, no se produce intercambio de calor, y sale de la turbina en estado 3 como un vapor húmedo con elevada cantidad de vapor, ¿sí? En este estado. Ahí ingresa el condensador. En el condensador, normalmente el condensador no es más que un intercambiador de calor en el que circula normalmente el vapor por fuera de los tubos y por dentro de los tubos circula un fluido que se lleva ese calor. Puede ser, por ejemplo, el agua de un río o el agua de un lago. Y entonces ahí me cede una cantidad de calor Q2 y hace este proceso 3-4 de condensación. En 4 tengo todavía vapor húmedo, pero con mucho más cantidad de líquido. ¿Sí? Y ahí lo toma el compresor. Fíjense la diferencia. En la turbina entra por el lado pequeño del trapecio y sale por el lado grande del trapecio. En el compresor, al revés, ingresa por el lado grande, por el lado mayor del trapecio y sale por el lado menor del trapecio. Ahí me consumo una determinada cantidad de trabajo, LC, el trabajo en el compresor, y cuando se va comprimiendo, se va transformando también el vapor que quedaba en líquido. Acá va disminuyendo el título hasta que acá tiene título cero. ¿Sí? Y se va calentando. Entonces, de aquí sale como líquido saturado en estado 1, ingresa a la caldera y cierra el ciclo. El trabajo neto es el trabajo en la turbina menos el trabajo en el compresor, que yo le puse acá W sub P. Ese es el trabajo neto. No es solo el trabajo de la turbina, hay que restarle el trabajo que me consume el compresor. Y el rendimiento térmico, si suponemos que todas las transformaciones son reversibles, es un ciclo que solo está intercambiando calor con dos fuentes. Entonces, ese rendimiento térmico, que es el cociente entre el trabajo neto y el calor, no va a ser otra cosa que el factor de Carnot, es decir, 1 menos T2 sobre T1. Viene bien recalcar acá que este ciclo, el ciclo de Carnot con un vapor, tiene un rendimiento dado por el factor de Carnot, que es esto, 1 menos T2 sobre T1. Pero que este ciclo de Carnot no necesariamente se tiene que hacer con vapor, se puede hacer también con un gas, ¿sí? Y además este ciclo de Carnot no es el único ciclo reversible que puede operar con dos fuentes. Es decir, hay otros ciclos reversibles que operan con dos fuentes y que van a tener este mismo rendimiento, 1 menos T2 sobre T1. ¿Sí? Por ejemplo, para los que le interesen, el ciclo Stirling o el ciclo Ericsson. Hay un buen número de ciclos de alternativas para imaginarnos ciclos reversibles. Todos esos ciclos reversibles que operan entre fuentes AT1 y T2 van a tener el mismo rendimiento, que es el rendimiento máximo que se puede obtener con esa fuente. Obviamente es una idealización. En la práctica nunca se va a lograr alcanzar este rendimiento máximo.
debido a que las transformaciones reversibles son transformaciones totalmente ideales y sí o sí van a aparecer irreversibilidades en ese ciclo. Veamos algunos inconvenientes que tiene el ciclo de Carnot. Porque estoy seguro que ustedes nunca escucharon hablar de una central térmica, una central que produzca energía, que opere con el ciclo de Carnot. ¿A qué se debe a que no hay ninguna? A que tiene una serie de inconvenientes técnicos y también una serie de inconvenientes termodinámicos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Una de las dificultades prácticas que tenemos es la extracción del vapor húmedo en estado 4. ¿Sí? En estado 4 nosotros tenemos una mezcla de líquido y vapor y lo habíamos visto por una cuestión de diferentes densidades, el líquido siempre se separa del vapor, debido a que el líquido tiene mucha mayor densidad que el gas, y entonces el líquido va abajo y el vapor va arriba. Preparar una mezcla para introducir al compresor que haga exactamente, que tenga exactamente este porcentaje y que termine justamente en este punto, es bastante complicado desde el punto de vista operativo, técnico. ¿Sí? Se podría pensar en hacer una condensación total hasta 4', ¿sí? Hasta tener ya aquí líquido saturado y comprimir al líquido saturado hasta en forma diabática reversible hasta alcanzar acá la temperatura de la caldera. ¿Qué sucede? ¿Qué problema tiene esto? Que para que comprimiendo el líquido yo alcance la temperatura de la caldera, debería alcanzar una presión extremadamente alta aquí a la salida del compresor, o de la bomba sería esta, porque esto sería un elemento para comprimir un líquido, sería una bomba. Esta presión del punto 1' sería una presión extremadamente alta, ¿sí? Eso lo vemos gráficamente en el sentido de que se aparta mucho de la curva límite inferior, ¿sí? Y acaban las isóbaras todas muy apretadas una contra otra, y para que me separe esto tengo que superar sin lugar a duda la presión crítica. Y también podemos verlo desde el punto de vista operativo, en el sentido de que cuando yo bombeo un líquido hasta una zona de alta presión, se produce un pequeñísimo calentamiento, ¿sí? Para lograr un calentamiento de esta índole, yo tengo que comprimirlo hasta una presión extremadamente elevada, ¿sí? Entonces, y después a su vez tendría un proceso 1'1 para llegar acá, en el que ese líquido comprimido se debería expandir, ¿sí? Debería estrangularse, porque acá te estoy bajando la presión, a temperatura constante para después continuar con la vaporización, ¿sí? Esta bomba hasta esa presión tan elevada es viable y este proceso también es desaconsejable, así que ninguna de las dos alternativas es, es técnicamente factible, ¿sí? Y no solo eso, hay una dificultad también con la relación de trabajo, ¿sí? Que es la que verdaderamente termina haciendo desaconsejable la utilización de este ciclo. La relación de trabajo era el cociente entre la potencia útil y la potencia total instalada, ¿sí? Como potencia útil, nosotros en este caso podemos tomar la diferencia entre el trabajo que me produce la turbina y el trabajo que me consume el compresor, ¿sí? Y como potencia total instalada, la suma de los dos, el trabajo de la turbina más el trabajo del compresor, ¿sí? Entonces, imagínense, si ustedes hacen los cálculos para un ciclo, por ahí alguno que le interese podría hacer, se va a encontrar que por unidad de masa de vapor que circula, el compresor me consume aproximadamente, pongámosles para hacerlo sencillo, la mitad del trabajo que me produce la turbina. Va a depender de las presiones, temperaturas y demás. Entonces yo tengo acá, vamos a suponer, 100 en la turbina
y el compresor me consume 50. Entonces me queda como trabajo neto nada más que 100 menos 50, me queda 50. ¿Sí? Y aquí en el denominador, por otro lado, yo tengo que tener todo lo que tengo instalado. Tengo 100 de potencia instalada en la turbina y 50 de potencia instalada en el compresor. Es decir, tengo 150. Entonces me queda un cociente entre 50 y 150, es decir, me queda un tercio. ¿Sí? Me queda 0,33. Un número muy inferior a la unidad que desaconseja la utilización de este ciclo. ¿Por qué lo desaconseja? Porque yo tengo que tener muchos equipos instalados para obtener poca potencia útil. ¿Mm? Que tenga mucho equipo instalado significa un gran gasto inicial en la adquisición de esos equipos, gran gasto de mantenimiento, gran gasto de operación, ¿sí? Y al final, de cada 2 kilovatios que me está produciendo la turbina, uno se lo está consumiendo acá el compresor. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ninguna. ¿Cómo se solventa este problema? Este problema se solventa con el ciclo que se conoce como ciclo de Rankine. ¿Qué es lo que se hace en el ciclo de Rankine? Se reemplaza el compresor con una bomba. ¿Sí? Acá nosotros antes teníamos el compresor, ahora tenemos nada más que una bomba. ¿Sí? Entonces el proceso es exactamente el mismo: vaporización en la caldera, expansión en la turbina, condensación en el condensador y después la bomba que lo impulsa hasta la caldera nuevamente. Termodinámicamente es algo diferente. Vamos a comenzar acá a la salida de la caldera, que este punto no se modifica. El 2, vapor saturado. Entra a la turbina, se expande, me produce trabajo, proceso 2, 3, tampoco hay modificación. En 3 tengo un vapor húmedo con elevado contenido de vapor, entro al condensador, cedo calor hacia el medio y se produce la condensación. ¿Qué novedad tengo? Que acá ya hago la condensación total del fluido, ¿sí? Lo llevo hasta líquido saturado. Estado 4 tengo líquido saturado. A ese líquido saturado lo tomo una bomba y la bomba solo le aumenta la presión hasta que alcance la presión de la caldera. Y ese proceso es tan insignificante que aquí en el diagrama TS directamente no se lo observa. No se puede distinguir el punto 4 del punto 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce un cambio muy pequeño de temperatura y muy pequeño de entropía. Entonces quedan superpuestos los dos puntos. ¿Sí? Si bien la bomba algo de trabajo me consume y algo aumenta la entalpía de ese fluido, pero queda ahí en el mismo punto. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que ahora yo tengo el líquido a la presión de la caldera, pero a la temperatura del condensador. ¿Sí? Aquí, a la salida de la bomba, yo ya tengo la presión de la caldera, pero tengo la temperatura del condensador porque aquí no se calentó. ¿Sí? Entonces, ese líquido frío ingresa a la caldera. Y ahí se utiliza parte del calor que se entrega en la caldera para hacer este proceso de calentamiento del líquido hasta la temperatura de saturación. ¿Sí? Este proceso desde el estado 1 hasta este estado que podríamos llamar 1'. A ver si lo puedo dibujar. Este proceso, ¿sí? Este proceso se hace en la caldera, ese calentamiento, ¿sí? Que antes no se hacía en la caldera. Y entonces yo estoy gastando calor a la temperatura alta, calor a la temperatura T1, para hacer este calentamiento del líquido, que está a una temperatura muy baja. ¿Sí? Eso introduce como mínimo una gran irreversibilidad, porque yo estoy usando calor a la temperatura T1 para calentar un líquido que estaba a la temperatura T2. ¿Sí? Eventualmente yo podría imaginarme que en vez de utilizar solo 2 fuentes, utilizo infinitas fuentes
¿sí? Y que tengo fuentes a temperaturas intermedias entre T1 y T2, y que son esas las que van a ir calentando el líquido. Digamos, pongo un intercambiador de calor acá que vaya calentando el líquido. Aún así, este ciclo estaría operando con fuentes a temperaturas menores a la de la temperatura T1 y tendría un rendimiento térmico inferior al rendimiento de carbón. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuál es la ventaja que tengo ahora? Y la ventaja que tengo ahora es que tengo una bomba sencilla, ¿sí? Que no tengo esa mezcla de líquido y vapor. Uy, el vecino se puso a trabajar. ¿Ustedes escuchan el ruido ahí?